Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es un régimen totalitario y lo que es un Estado moderno. Para llevarlos a que ustedes tomen o lleguen a la conclusión de si Cuba es un régimen totalitario o es un Estado moderno. Y les digo esto porque recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba se molestó porque en algún evento internacional se habló del régimen de Cuba. Y él hubiese querido que lo hubiesen llamado el Estado cubano. Precisamente por eso es que ellos se apuraron tanto en hacer ese documento en el año 2019 que ellos le llaman Constitución Cubana. Porque una constitución es lo que hace que un Estado sea un Estado moderno. Pero nosotros sabemos que ese documento de 2019 no es una constitución, porque les había dicho en otras oportunidades que una constitución es un pacto social de todos los habitantes, representados en algunas veces por sus partidos políticos o por sus organizaciones, que convergen en un momento determinado en un programa mínimo para implantar un proyecto de Estado donde quepan, en definitiva, de gobierno, todas las proyecciones políticas y las voluntades personales. Pero en Cuba no hubo un pacto social. Ustedes saben que en Cuba, de la revolución, en el año 1959, una toma por la fuerza, y ese grupo en el poder se ha impuesto una y otra vez durante estos 61 años. Y aunque ellos hablan de que consultaron a cada uno de los ciudadanos, o cada uno de los habitantes, para llegar a un acuerdo común para esta ley de 2019, todos sabemos que eso no fue cierto. En primer lugar, porque estos funcionarios del partido y del Estado llegaban a las casas de los ciudadanos y esa conversación ya no es en igualdad de condiciones. Las personas tienen miedo a expresar realmente la voluntad política de ellos, el modelo de países, de estados que quieren, porque indudablemente sería ponerse en peligro. De modo que esas consultas populares que ellos hicieron no tienen el significado de ser un pacto nacional. Además, no es una constitución porque le habíamos dicho que una constitución es la ley suprema de un Estado. Y en Cuba la constitución no es la ley suprema, sino que la misma constitución o ese mismo documento que ellos llaman constitución, lo que dice es que la ley suprema es el partido que es el que orienta y decide por todos los cubanos. Además, una constitución consagra la separación y división de poderes. Y la Constitución cubana, o ese mal llamada Constitución cubana, le llamaría mamotreto, como le llama Zenén Pérez Llera y como le llama también el licenciado Risco, no establece ni separación ni división. Y fíjense que utilizo dos palabras, separación y división. La separación es que determinados ramas del Estado tengan la competencia para atender determinados asuntos. Uno el ejecutivo, el otro el judicial, etc. Pero además de que haya separación, se necesita división de poderes. Y esa división de poderes lo que significa es que un poder vaya siempre fiscalizando al otro. Eso es lo que se llama el peso y el contrapeso institucional. Porque nada hacemos de que tengan funciones separadas, pero que el Poder Judicial o el sistema judicial no pueda realmente vigilar, no pueda realmente escudriñar, no pueda hacer el escrutinio sobre la actuación de los funcionarios. Entonces, si Cuba no es un Estado moderno, vamos a ver
Sí, ¿por qué decimos que es un régimen totalitario? Bueno, un régimen, dice la doctrina, y se las voy a leer textualmente, es el régimen político de mandato y regulación. Fíjense, no es como un Estado moderno, que el Estado moderno hay una convergencia de voluntad de los ciudadanos que llegan a un pacto social, a una constitución, y se establece un programa mínimo de conciencia. No, un régimen totalitario, un régimen es de mandato y regulación. Y eso específicamente lo que existe en Cuba. Es un sistema que se rige a través del mandato y las regulaciones. No se consulta a nadie, no se consulta a nada más que a sí mismo. Y es totalitario porque el sistema invade todas las esferas de la vida, de cómo vistes, de lo que comes, a dónde puedes ir, a dónde no puedes ir, etcétera, etcétera. En consecuencia, científicamente, el sistema político vigente en Cuba es un régimen totalitario. No es un Estado moderno, porque no tiene una constitución. Y esto lo tenemos que tener claro, porque lo primero que tiene que hacer un país o un grupo social cuando se va a imponer o va a establecer un proyecto, debe crear su propio discurso ideoestético. Martí hablaba de que cada momento histórico necesita su propio discurso ideoestético. Cada momento histórico necesita nuevas palabras, porque lo que hoy tiene un nombre, al cambio de los días, de los meses, ya no encierra el mismo contenido. Por tanto, tiene que tener un nuevo nombre. Nosotros necesitamos un nuevo discurso ideoestético, y para ese discurso ideoestético tenemos entonces que romper el discurso que ellos tienen. Por tanto, no podemos seguirle diciendo constitución a ese mamotreto que ellos le llaman constitución, porque científicamente no es una constitución. Nosotros tenemos que llamar a aquello que existe en Cuba un régimen totalitario. Y es un régimen totalitario porque reúne los dos requisitos que establecen las ciencias políticas para que un sistema político se nombre régimen, que es que sea mandato y regulaciones. Es un régimen que vive a través del orden y mando y de las regulaciones. Y ellos estaban conscientes de eso. Incluso el mismo jefe de Estado, desde 1959, Fidel Castro se denominaba o se autoproclamó comandante en jefe. Es decir, orden y mando. Y teníamos un pueblo subyugado con mucha responsabilidad y culpa también en ese sentido, que decía, para lo que sea y donde sea, comandante en jefe ordena. Ese pueblo, pues, aceptó de una u otra manera a vivir en un régimen totalitario. Y actualmente las nuevas generaciones no tienen por qué seguir arrastrando esa concepción de la sociedad, el Estado y el derecho. De modo que ya tenemos conocimiento de por qué Cuba es un régimen y de por qué Cuba no es un Estado moderno, por qué Cuba no tiene constitución, porque las constituciones tienen determinadas características, determinados elementos que la conforman, que ese mamotreto del 2019, como le llama mi maestro, el licenciado Zenén Pérez Llera, mamotreto. Es decir, ni es fruto de un pacto social, ni es fruto, ni tiene división, ni separación de poderes, ni es la ley suprema del Estado. Por tanto, ahí lo que existe es un orden y mando, y eso es un régimen. Por tanto, lo que existe en Cuba es un régimen político. El otro aspecto que quería hablar con ustedes es que hoy, 16 de junio de 2020, en estos momentos seguramente, digo 16 de junio no, 14 de junio de 2020, se ha tratado de expulsar, o se está tratando de expulsar de su casa a la señora, déjame ver si recuerdo el nombre, Yaimara Bacot
Rodríguez en la ciudad de Santiago de Cuba. Es una mujer de 40 años, mestiza, y hago este señalamiento porque parece que en estos tiempos pues el color de la piel va teniendo alguna importancia, cosa que nunca ha tenido de mayor importancia en la historia de Cuba, sobre todo a partir de las guerras de independencia, donde nuestros más queridos generales eran negros y mulatos. Pero sin embargo en estos tiempos pues algunas fuerzas políticas están haciendo manifestaciones en virtud o por defecto, basándose en el color. Bueno, esta mujer, la señora Yaimara Bacot Rodríguez, que ni es ni negra ni blanca, sino mestiza, como todo la inmensa mayoría de los cubanos, pues vivía o vive todavía a duras penas en una casita durante 7 años, en un reparto cercano a donde queda la iglesia Emanuel del pastor Alain Toledano. Alain Toledano logré hablar con él en el día de ayer y me dijo que el Estado cubano ha dicho que por ese lugar va a pasar una línea y que por tanto tenía que quitarle la vivienda a esta señora. Lo cierto es que a las otras personas sí le dieron vivienda, pero él piensa, y se piensa, que a esta no le han querido dar la vivienda y le han dicho que tiene que salir del hogar, a pesar de que ella lleva ahí más de 7 años viviendo en la casa, porque ella no es afecta al régimen y ella además pertenece a una congregación religiosa que tiene una actitud contestataria hacia el régimen cubano. Y esto es ilegal, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos establece como derecho humano el derecho a la propiedad. Y los estados no pueden despojar arbitrariamente a ningún ciudadano de su propiedad. Hay algunos casos excepcionales en que los estados pueden confiscar las propiedades de determinadas personas. En unos casos es cuando por una sanción penal, cuando se considera que el bien que se utilizó para cometer el delito fue utilizado para la realización del delito, pues el tribunal puede poner como sanción accesoria confiscar la propiedad. Pero hay otro tipo de confiscación que es la civil, y eso lo hace el Estado, lo puede hacer el Estado en virtud de la doctrina, por cierto, una doctrina de la Constitución norteamericana, que se llama la función pública de la sociedad, la función social de la propiedad. Y ello significa que cuando usted tiene una propiedad, si la sociedad la necesita para una utilidad superior, más importante para que la que usted le da, el Estado puede iniciar un procedimiento de expropiación. Expropiación forzosa, que es como se llama esto. En lo penal es confiscación, aquí se le llama más bien expropiación forzosa. Ahora, esta expropiación forzosa requiere primero que el Estado haga una declaración oficial de la utilidad pública que se le va a dar ese bien, y necesita indemnizar previamente al titular para que la persona pueda pues comprar otro igual o hacerse de un bien parecido, o el Estado debe sustituirlo. Como que en Cuba el sistema de la compraventa no es posible, ella no va a tener, aunque tenga dinero, la posibilidad de comprar otra casa, pues en este caso lo que el Estado tendría que garantizarle otra vivienda de iguales o mejores condiciones para que ella pueda realmente iniciar, desarrollar su vida tranquila y normalmente. Pero recuerden, eso tiene que ser en virtud de un procedimiento legal, y ese procedimiento legal comienza con el Estado declarando la necesidad de ese bien por utilidad pública. El Estado tiene que demostrar que necesita expropiar a la persona por una utilidad pública mayor, y tiene que indemnizar a la persona. De lo contrario, constituye una violación de los derechos humanos. Por tanto,
si a esta persona, si no se ha declarado oficialmente la utilidad pública de ese espacio donde está la vivienda de Yaimara Bacot Rodríguez, si no se ha iniciado un procedimiento administrativo donde o judicial ante la sala de lo administrativo del tribunal, si no se le ha indemnizado previamente, si no se le ha garantizado una vivienda de las mismas condiciones para que ella pueda desarrollar su vida normalmente, pues estamos en la violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque ha existido una arbitraria confiscación, una arbitraria expropiación que viola la Carta de las Naciones Unidas o referente a los derechos humanos, o específicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este caso, el procedimiento adecuado, a mi modo de ver, es que hay que ir a las instituciones que en Cuba tienen competencia para decidir al respecto. Como que el artículo 5 de esa mal llamada Constitución establece que el partido es la fuente de dirigente de la sociedad, Estado y del gobierno, pues hay que dirigirse al partido, dirigirse a las máximas instancias del partido, porque los tribunales no van a hacer nada si no están autorizados, si no tienen el consentimiento del partido. Por tanto, debe dirigirse al partido y el partido debe dar la respuesta. Y una vez que el partido dé una respuesta a favor o en contra, inmediatamente acudir a hacer una denuncia ante las Naciones Unidas, ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y a los organismos de las Naciones Unidas, y hacer las correspondientes denuncias internacionales. ¿Y por qué decimos que sean denuncias internacionales? Bueno, porque a las únicas personas, a las únicas instituciones que el Estado cubano le pone atención es a los organismos internacionales, porque el Estado cubano no tiene en cuenta las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. El Estado cubano no se atiene a la voluntad de los ciudadanos. El Estado cubano no responde a las exigencias de los ciudadanos, porque es un Estado que está por encima realmente de la voluntad de los ciudadanos. Ahí, como ellos bien dicen, es el partido quien dirige y orienta y hace las funciones del soberano del país. Por tanto, sepan ustedes a partir del día de hoy que Cuba es un régimen porque se caracteriza para gobernar en los dos elementos que dicen la ciencia jurídica que caracterizan a un régimen, que es el mandato y la regulación. Fíjense que no es la voluntad de sus ciudadanos, sino es el mandato y la regulación. Por eso su jefe de Estado era el comandante en jefe. Y es un régimen, además, totalitario, porque abarcaba toda la vida de los seres humanos, de los ciudadanos. Y, en consecuencia, no es un Estado moderno, porque para ser Estado moderno tendría primero que tener una Constitución, y una Constitución es la ley suprema de un Estado, y esta no es la ley suprema de un Estado. Ella misma dice en su artículo 5 que la ley suprema es el Partido Comunista. Además, no hay división ni hay separación de poderes. Y en cuanto a la situación de Yaimara Bacot Rodríguez, si el Estado no hizo primero una declaración de la necesidad, una declaración de utilidad pública de esos terrenos, si no hubo una indemnización previa y no se hizo en virtud de los tribunales competentes, indudablemente estamos ante un despojo ilegal, un despojo de un derecho propietario de Yaimara Bacot Rodríguez, y en consecuencia ella debe denunciar esa violación
como una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara y reconoce el derecho a la propiedad. Muchas gracias y nos volveremos a ver